Hola a todos y a todas, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy seguimos con el capítulo número 5 de Marcos, los versículos del 25 al 34. El ser humano durante toda la historia ha tenido 4 propósitos o objetivos desde su existencia, desde que Adán y Eva pecaron, pues desde ese momento han habido 4 objetivos que el ser humano siempre ha querido conseguir. Por un lado, la búsqueda de riquezas y del poder. Por otro lado, la salud física y espiritual que permitan vivir una vida plena. Tercera cosa, el amor que permita llenar los corazones y vivir pues el resto de nuestra vida acompañados por otros. Y por último, la cuarta, el poder vivir eternamente y no tener que morir, no tener que pasar por la muerte. Estos son instintos innatos que todo ser humano, en mayor o menor medida, tenemos. Vemos como en nuestro tiempo el egoísmo pues gobierna todas las cosas. Como la ciencia avanza cada día más y más, como la psicología cada vez tiene pues más poder, más influencia en la sociedad y gana más terreno, y cada vez pues es más habitual conocer a alguien que va regularmente al psicólogo, y algo que hace unos años era casi algo estigmático, hoy en día es algo normal y habitual. Páginas web y aplicaciones de móviles que te ayudan a encontrar tu media naranja, la persona ideal para ti, y métodos de salud, de alimentación, pues sana para poder alargar la vida, para poder vivir más, para poder vivir mejor. Hoy en día vemos como hay personas que se gastan millones de euros en medicamentos, en gimnasios, en comida saludable, para poder pues tener ese buen estado físico y tener una buena salud. Pero la realidad es que esto no es algo solo de nuestro tiempo. En la época de Jesús ocurría exactamente lo mismo. Y hubo una mujer que encontramos en el texto que tenemos hoy, que en los versículos 25 y 26 Marcos narra lo siguiente. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de médicos y había gastado todo lo que tenía, sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Vaya panorama tenía esta mujer. No solamente seguía con su enfermedad durante 12 años, sino que cada vez estaba peor, cada vez la enfermedad era más fuerte, cada vez tenía un flujo de sangre mayor, había sufrido mucho, y por si no fuese bastante esta terrible situación, dice que se había gastado todo el dinero que tenía en médicos, además estaba arruinada. Así que tenemos una mujer, en el año 30-31 después de Cristo, enferma y arruinada, y pobre. Así que en aquella época en la cual no había seguridad social, ni había paga de viudedad, ni nada de este tipo, esta mujer solamente le quedaba dejarse morir, iba a ser desechada, iba a ser olvidada, a no ser que tuviese algún familiar que se encargase de ella. ¿Y cuánta gente no encontramos en nuestro tiempo que está en una situación similar? Personas que están enfermas sin solución, gente que busca sanar su alma y su interior, invirtiendo en psicólogos, en medicamentos, que lo único que pueden conseguir es aceptar el problema y aprender a vivir pues de alguna manera con el problema que hay en su alma, en su interior. Gente que necesita de pastillas para controlar la ansiedad, para poder dormir por la noche. Personas que han dejado de depender de Dios y han puesto su fe en médicos y en medicamentos. Cristianos que han dejado de buscar la solución en Dios y que se han ido a buscarla en personas que le pueden ayudar en parte, y a veces Dios pues es verdad que utiliza estos medios, pero nunca pueden ser el sustituto. Personas que en lugar de orar y clamar por sanidad, han encontrado que una pastilla les ayuda a convivir con una depresión, que en lugar de buscar la paz que Dios ha prometido, se ha preferido escoger el atontamiento de un medicamento que nos desinhibe un poquito de la realidad. Y es que tenemos un problema en nuestro tiempo. Hemos dejado de mirar a Dios. Y mientras tanto, igual que esta mujer, hemos empeorado. Porque la realidad es que todo lo que no ven proviene de Dios. Al final nos lleva a empeorar. Quizá durante un tiempo pueda parecer que mejoramos, pero lo que hace es separarnos de Dios. Y al final engañamos a nuestro cuerpo, a nuestra alma, y le decimos que todo está bien, que todo es maravilloso, cuando en realidad no es así. Pero Dios ha presentado una solución. Dice el apóstol, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pero en lugar de agarrarnos a esta promesa, en lugar de presentarnos en oración, preferimos abrazar la psicología. Preferimos que este tipo de filosofías tomen el lugar de la oración, que los medicamentos sea el Dios que nos da la paz. Esta mujer solamente tocó el manto de Jesús y fue sanada. Y me pregunto, ¿Dios ha cambiado? ¿No es el mismo Dios aquel que sanó a aquella mujer? ¿No es el mismo Jesús que el que nosotros hemos conocido? El problema es que hemos querido tomar el camino cómodo, el camino fácil. Pero la realidad es que arrodillarse y orar y clamar a Dios es más poderoso que cualquier otro medicamento. Que la paz que Dios da es mayor que el mejor consejo del mejor psicólogo que pueda existir en el mundo, porque Dios sigue siendo el que sana todas tus enfermedades. Solo necesitamos acercarnos a Dios. Cristo consiguió muchos beneficios en la cruz y Dios es capaz de dar más abundantemente de lo que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Por eso cuando nuestra fe se pone en Él, cuando clamamos, cuando nos arrodillamos, cuando somos agradecidos, recibimos respuestas de Dios. Y a veces no es la que queremos, pero Dios nos ayuda a vivir con las respuestas incluso que no nos gustan. Así que dejemos de desperdiciar el tiempo y el dinero y acerquémonos a Dios, porque Dios sigue siendo un Dios abundante. Te dejo como siempre 2 preguntas para que podamos reflexionar. La primera de ellas, muy referente al texto, ¿en qué cosas de tu vida puedes sentirte muy identificado con esta mujer que tenía este problema y esta enfermedad? Y la segunda, ¿en qué cosas estás invirtiendo y gastando tu dinero, tu tiempo y tus fuerzas para lograr cosas que Dios ha prometido en la Biblia, que las obtenemos si nos acercamos a Él y si ponemos nuestra fe en Él? Y como siempre, pues también te dejo unos textos para leer. Empezamos el libro de Primera de Samuel, así que primer libro de Samuel, los capítulos del 1 al 4. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, estás viéndolo en YouTube, pues dale a like, suscríbete al canal. Si lo estás viendo en Instagram, pues lo mismo, dale a like. Si quieres compartirlo, pues en alguna historia o en alguna cosa, estaremos súper contentos de verlo. Si quieres dejar algún comentario, lo leeremos también. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter, si lo prefieres en formato podcast. iVoox, iTunes y Spotify, busca Reflexiones en la Madrugada y también allí nos encontrarás. Y nada más, volvemos mañana con una nueva reflexión aquí en Reflexiones en la Madrugada. Hasta mañana.